con el arranque del 2021 pues empiezan a contrapuntearse las estimaciones y la velocidad con la que la economía mexicana pudiera recuperarse. Nos fuimos al corte diciéndole que la Secretaría de Economía cree que la economía mexicana va a crecer más del 6% este año, muy por arriba de la previsión más positiva y optimista del Banco de México, que la sitúa en 5.3%. Vamos a platicar con la directora de Análisis Económico Financiero del Banco Base, con Gabriela Siller. Gabriela, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte otra vez. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues quedó, yo creo que en el baúl de las buenas intenciones o de los sueños guajiros esa discusión de finales del año pasado, recordarás, tanto del presidente López Obrador como del propio secretario de Hacienda, que decían que la recuperación económica iba a ser en forma de V, porque pues estábamos observando lo que dice Moody's. Moody's señala que va a ser hasta el año 2023. Y bueno, pues hoy todavía Arturo Herrera pues se sale como siempre, ¿no? Por la disyuntiva y dice que pues que va a depender de la velocidad de la vacunación. Pues si a esas vamos, entonces no creo que sea muy rápido. ¿Cuál es tu postura respecto de la recuperación y la velocidad? Fíjate que, bueno, tú sabes que en el 2020 pues se estima una caída del 8.7% que conoceremos de manera oficial el 28 de enero. Y bueno, pues esta es la mayor caída desde la Gran Depresión. Ahora, si hablamos de una recuperación en V, pues tendría que ser como el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde allá pues rápidamente se empezó a ver que crecía el consumo. En el caso de México, la caída de 8.7%, pues no nada más es por la pandemia del COVID-19, sino porque además ya veníamos con un declive desde finales del 2018 por la cautela de los consumidores y cautela también por parte de los empresarios, que ha llevado pues 20 meses ya a la baja la inversión fija bruta. Y si sumamos, bueno, pues también está el hecho de que no se dio una política fiscal contracíclica. Entonces, estos tres factores, el COVID-19, la ausencia de una política fiscal contracíclica y que además ya traíamos una inercia negativa, pues ocasionaron esta caída. Ahora, la economía funciona a base de confianza, entonces no es como que caímos y rebotamos inmediatamente, sino que se tiene que generar una chispa de mayor crecimiento. Esa chispa de mayor crecimiento se da mediante la política económica, que en el caso de la política fiscal, pues en México prácticamente no ha habido, porque solamente ha sido del 0.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Pues en Grupo Financiero Base creemos que este año vamos a ver un efecto rebote con un crecimiento más o menos de entre 2.8 y 3.8%. Puede parecer un crecimiento muy alto, sin embargo, después de caer alrededor del 9%, pues la verdad es que no alcanza a resarcir. Más aún, si nos vamos a la parte alta del rango, un crecimiento de 3.8%, pues resulta simplemente de un crecimiento muy alto en el segundo trimestre, precisamente por la baja base de comparación del segundo trimestre del 2020, que es cuando se desplomó la economía, pero los otros trimestres pues tendrán tasas de crecimiento bastante pequeñas. Si me voy inclusive a la parte baja del rango de un crecimiento de 2.8%, pues ahí inclusive pues se prevé una recesión moderada o en W, donde, bueno, pues sabemos que la economía cayó el año pasado, se ha empezado a recuperar y pudiera volver a caer, a lo mejor no tan drásticamente como el año pasado, pero sí. Y esto, bueno, sobre todo, pues si sigue al alza el número de infectados, muertos y si se vuelven a dar confinamientos estrictos. Entonces, en este sentido, pues si me voy a este escenario central de crecimiento de 3.8% y asumiendo que los siguientes años crecemos a tasas de 1.5%, pues entonces esto me da que hasta el 2025 recuperaremos el Producto Interno Bruto que teníamos antes de la crisis. Si me voy a un escenario muy optimista, por ejemplo, el que trae la Secretaría de Hacienda, con un crecimiento de 4.6% este año, y supongamos que después retomamos las tasas de crecimiento promedio que tenía la economía mexicana alrededor del 2%, pues nos tomará 4 años. Y en el escenario pesimista, donde pues nada más crecemos 2.5% este año y 1.5% los años posteriores, pues será hasta el 2026. Ahora, esto es el PIB total. Si nos vamos al PIB per cápita, pues las cifras todavía
se alargan los años, ¿no? En el escenario central, donde te decía, pues un efecto rebote este año de 3.8%, puede ser hasta el 2036, en el escenario optimista hasta el 2028 y en el escenario pesimista hasta el 2039. Y bueno, todo esto tiene que ver, te digo, con la confianza, porque finalmente ahorita estamos viendo mucha cautela por parte de los consumidores, el consumo todavía sigue a la baja, inversión fija bruta, lo malo es que si no hay inversión ahorita de maquinaria, equipo, construcción de plantas, pues no nada más afecta al crecimiento económico de estos periodos, sino también al crecimiento económico futuro. Y si antes nos parecía que el 2%, el que crecía México año tras año, pues era bajo, pues la verdad es que pareciera que estamos condenados a crecer por debajo de esas tasas mientras que no se incentiva el crecimiento de la inversión fija bruta. Me llaman la atención tus números, tus estimaciones, Gabriela. Eh, yo descuento totalmente este pronóstico de la Secretaría de Economía del 6%, más incluso dicen, más del 6% en este 2021, pero el que sí no puedo ignorar es el del propio Banco de México, que en su rango más alto prevé un escenario, o no es para ellos imposible, un 5.3%. ¿Es correcto esto del Banjico? 5.3% se me hace aún también muy alto. Es que fíjate que no es imposible, sobre todo después de haber caído tanto el año pasado. Pero ¿qué tendría que pasar para crecer a Eso es tasas justo del lo que 5 o te quiero preguntar. 6%? ¿Qué tiene que pasar para lograr Finalmente, esas tasas? pues se tiene que generar esa chispa de mayor crecimiento, como se ha hecho en el pasado, es mediante una política fiscal contracíclica. Y bueno, pues se dice que México no tiene espacio fiscal, ¿no? Pero yo creo que, pues dada esto que es extraordinario, que estamos viviendo una pandemia, pues en pos del crecimiento económico sí se podría generar un mayor endeudamiento. No creo que esto afectara a la calificación crediticia de la deuda soberana de México si los recursos se utilizaran de manera transparente, donde se han perdido la mayor parte de los empleos. Ahora, si no se quiere generar un mayor endeudamiento, pues simplemente es la reorientación de recursos, sobre todo, bueno, pues de lo que está con el Tren Maya, Dos Bocas, etcétera, a precisamente a que se recuperen más rápidamente los empleos. Y entonces esto generaría como una chispa, te digo, de crecimiento, un círculo virtuoso en donde se generan más rápidamente empleos, los empresarios pues se sientan a lo mejor un poco más confiados y entonces generan nuevamente proyectos de inversión, contratan más personal y bueno, pues los consumidores, ¿qué pasaría? Pues ven que se está moviendo más rápidamente la economía y entonces se deja a un lado esta cautela y se compra más rápidamente. Y entonces así es como la economía mexicana pudiera recuperarse. No estoy descubriendo el hilo negro de las cosas, así es como siempre se había hecho y así es como se hace a nivel global. Y así es como Estados Unidos ha tenido una recuperación que prácticamente ha sido en V. El TEMEC podría ser una palanca para detonar unas expectativas favorables, el poder ser, digamos, el catalizador que nos impulse a lograr niveles de crecimiento como estos tan optimistas de los que hemos hablado. Yo creo que el TEMEC ya está ahí y de hecho estas tasas de crecimiento que te mencionaba del 3.8%, pues más bien están apoyadas en la demanda externa, sobre todo porque el 80% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos. ¿Qué se tendría que hacer para aprovechar más el TEMEC? Pues a lo mejor dar más señales, ¿no?, de confianza para que más empresas quieran venir a México a instalar sus plantas, contratar más personal y entonces se tiene un crecimiento en la inversión extranjera directa. El año pasado, bueno, pues pensábamos que la inversión extranjera directa iba a crecer mucho ya con la entrada en vigor del TEMEC, sin embargo, bueno, pues llegó la pandemia del COVID-19 y pues se fue a la baja la inversión extranjera directa. Sin embargo, creemos que hay algunos puntos que a lo mejor las empresas en el exterior pudieran tener cierta cautela para invertir en la economía mexicana. Entonces yo creo que aquí, pues nuevamente política fiscal contracíclica, también como tratar de estrechar, ¿no?, los lazos con Estados Unidos y bueno, aprovechar ahora también
que entrará ya una nueva administración con Joe Biden al frente de la presidencia de Estados Unidos y tratar de generar una mayor inversión extranjera directa para México. Lo de las exportaciones, pues simplemente sí han seguido creciendo, ¿no? Y te digo, ha sido más bien de la demanda externa. Me atrevería a decir que fue la demanda externa lo que evitó una mayor caída en el PIB de México en el 2020 y de donde se está sustentando la recuperación económica para México en el 2021. Bueno, pero tampoco eso como que podríamos dejarlo así nada más, porque finalmente pues es un riesgo, ¿no? Se tendría que generar también un motor interno de crecimiento. Pues Gabriela Siller, directora de Análisis Económico. Bueno, a ver, antes de despedir, ¿qué es lo que se tendría que crear internamente como motor para impulsar la economía? Finalmente, esta chispa de crecimiento es que va con una política fiscal contracíclica y O sea, generar lo más fiscal confianza tendría que también ser. para que las empresas, lo fiscal y también yo creo que a lo mejor señales, ¿no? Que se van dando día tras día que no generen miedo, sino que la gente se pueda sentir confiada de gastar y que las empresas puedan sentir también confianza para generar proyectos de inversión sin pensar que se pudieran estar cambiando las reglas del juego en el Inter. Bien, pues te agradecemos como siempre tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Gabriela Sille, directora de Análisis Económico Financiero del Banco Base. Que tengas buen fin de semana. Gracias.